El varón en el hogar. Fijaros si es importante el tema que le hemos cerrado la puerta a las mujeres para que no vengan. No sea que aprendan algo que no nos interesa demasiado a nosotros. Bueno, cualquier tema bíblico, no importa el tema que sea, no se puede abordar lejos de Jesús. Cristo es el núcleo de la palabra. La razón de ser del escrito bíblico, la interpretación absoluta de lo que Dios piensa. De manera que no hay ningún tema en la Biblia, no importa cuál sea, que pueda ser anunciado, enseñado, proclamado fuera de Cristo. Esto ocurre con el matrimonio y el hogar. No podemos olvidar nunca que el matrimonio y el varón en el matrimonio no es simplemente una persona que se vincula a otra y que vive con ella y la honra, etcétera, etcétera. Es esencialmente el testimonio visible en el mundo de Cristo y de la Iglesia. ¿Está claro? Por tanto, no podemos entrar en un tema de matrimonio como muchas veces se ha hecho. Yo lo he hecho hablando del matrimonio. Tienes que ser bueno con tu mujer, tienes que cuidar a tu mujer, tienes que amar a tus hijos. Y al final nos vamos de la reunión y nos vamos en el camino y empezamos a pensar, es que este hombre no sabe qué tipo de mujer tengo yo. Y hemos terminado el programa y el problema, cuando realmente lo que Cristo me dice es: el mundo sabrá cómo yo amo a la iglesia cuando ve cómo tú amas a tu mujer. No hay más vueltas. Y si no enfocamos matrimonio y varón en el hogar desde esta óptica, perdemos el tiempo. Es precisamente el desafío tremendo que tenemos para abordar el tema de hoy. Quiero llamar vuestra atención al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1, primeramente, versículo 26. Leo el texto bíblico. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Notad la diferencia. Creó al hombre, singular. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Está hablando del hombre, del marido y de la esposa. Está hablando en plural. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, es decir, ejercer señorío, no solo el varón, sino también la mujer. Ejercer señorío y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahora, si fuésemos ahí al final, encontraríamos la observación divina sobre la creación. Y dijo Dios: esto es bueno en gran manera, ¿verdad? Mira, por favor, capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno. De manera que al principio dice es bueno en gran manera y ahora dice no es bueno. Porque el problema está en que el varón, el hombre, estaba solo. Y dice: como no es bueno, voy a arreglar el problema y voy a hacerle ayuda idónea. Y avanzo adelante en este capítulo y está la creación de la mujer. Y dice en el versículo 25, que cierra el texto bíblico: estaban ambos desnudos. ¿Y qué ocurría? No se avergonzaban. Qué raro. La vergüenza es la manifestación del pecado. No hay pecado, ¿cómo va a haber vergüenza? Hay una lección importantísima que Dios mediante podemos tocarla así por encima, y es que la idea en el Génesis de desnudez es: no hay nada que ocultar. Por tanto, lo que Dios dice es que el marido no puede desconocer nada de su mujer y la esposa no puede desconocer nada del marido. ¿Entendemos esto? No es muy normal.
los maridos tenemos nuestros secretos, ¿verdad? Especialmente cuando hacemos algo que no es demasiado bueno, nos callamos la boca, estamos en silencio, pero aquí se habla de comunión admirable. Ahora yo quiero mencionar 3 cosas. No sé cuánto tiempo tenemos hoy. Supongo que tenemos que ir a dormir, por eso voy a procurar que el tema no se extienda demasiado. Y además, si extendemos mucho el tema y hurgamos en el tema, no vamos a dormir. Y este es el gran problema. Al menos yo, no vamos a dormir y este es el gran problema que tenemos. Quiero hablaros de 3 cosas. Primeramente, del concepto bíblico de matrimonio. En segundo lugar, quiero hablaros del concepto bíblico de testimonio para el varón. Y finalmente, de mi responsabilidad, de la mía. Supongo que de la vuestra también. Primeramente, el matrimonio. El matrimonio es la base del hogar y de la familia. Estamos todos de acuerdo con esto, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de hogar, estamos hablando de una palabra que tiene un gran significado. La palabra hogar, bueno, viene del griego también, naturalmente, todas las palabras se originan por ahí, pero específicamente viene del latín, ya que nuestra lengua castellana es procedente del latín. Y la palabra latina es focarem, es decir, el lugar donde se enciende el fuego. Luego, el primer concepto de hogar es concepto de calor entrañable. Unos viven para los otros y se calientan en el sentido espiritual de la palabra, dándose ánimos unos a los otros y viviendo de esta manera, lugar donde se pone el fuego. Un segundo concepto es el concepto de familia, y la palabra familia también viene del latín. Fámula, ¿sabéis lo que significa? Criada. A la criada era la fábula. Por tanto, segundo concepto, calor, primer concepto, calor entrañable, segundo concepto, servicio de los unos para los otros. Bueno, es que yo soy el cabeza de familia y soy el jefe. De manera que es a mí a quien tienen que servirme y yo doy un puñetazo en la mesa y digo en mi casa, mando yo cuando está solo. Esto en mi casa mando yo. Pero tienen que servirte, obedecerte, honrarte, porque tú eres el jefe. Pues está al revés en la Biblia, fíjate qué casualidad. Y cuando Pablo habla de relación matrimonial, dice sometiéndoos unos a otros en el Señor. ¿Lo dice o no? Luego esa idea de que el cabeza de familia es el señor del hogar, no está en la Biblia. Vamos desterrando cosas que tienen una enorme importancia. Ahora, cuando hablamos también de matrimonio, estamos hablando de unidad. Y la unidad se expresa de distintas maneras. La unidad matrimonial, en primer lugar, tiene que ver con convivencia. ¿Por qué? Porque los dos viven juntos, conviven. Y esa convivencia tiene que ser una convivencia agradable. Hay otra palabra que toma una terminología un tanto extraña en vuestra forma de pensamiento, que es cohabitar. Y no solamente tiene que ver con la relación íntima en el matrimonio, sino de una habitación conjunta, es decir, de una orientación de vida en común. Y finalmente, la palabra que se usaba antiguamente cuando se había una boda, consorte. ¿Sabe lo que significa, verdad? El que corre la misma suerte. ¡Qué conceptos tan extraordinarios! Cuando tú juntas todo esto en una coctelera y lo sacudes, viene a salir algo fantástico. ¿Tu hogar destila calor entrañable? Segundo, ¿tu hogar tiene una misma orientación y amas a todos? Tercero, los que están en ese hogar sienten el cariño de una vida común que discurre en armonía plena. Ya es un desafío solamente pensar en esto. Pero voy a avanzar un paso más. ¿Y esto por qué? Porque Dios instituyó el matrimonio, capítulo 1 del libro de Génesis y versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, enseñoree, etcétera, etcétera, lo leímos al principio. Por tanto, lo que está diciendo es que el hombre, varón y hembra,
han sido colocados en la tierra para gobernar. ¿Por qué? Porque el programa de la Biblia nunca está desvinculado del reino de los cielos. Dios es rey, quiere reinar, tiene derecho a reinar, y Dios dice, voy a poner mi reino en relación con la creación del hombre en la tierra. Y pone el reino suyo en la tierra y encomienda el gobierno de ese reino a dos personas, al hombre y a la mujer. Claro está, Satanás va a venir para apropiarse de ese cetro de autoridad a consecuencia de su caída, pero esto es otra cuestión que se puede considerar en otro momento. Pero Dios me dice, ¿y sabes por qué? Porque el varón solo está en una situación imperfecta. ¿Por qué? Porque Dios determinó que el hombre fuese varón y hembra. Este es el sexo que Dios determinó, no el género. Es el sexo que Dios determinó, varón y hembra. Y el contraste es muy interesante. En el capítulo 1:31 encuentras esa palabra, vio Dios lo que había hecho, que era bueno en gran manera, y en el capítulo 2 Dios dice, no es bueno. ¿No es bueno qué? No es buena la situación actual. Ahí tienes a Adán caminando solito por el huerto. Nadie se metía con él. Pero Dios dice, eso no es bueno y voy a hacerle ¿qué cosa? Ayuda idónea. ¿Sabe lo que significa ayuda idónea en el sentido teológico del Antiguo Testamento de los hebreos? Alguien con quien dialogar. Porque el gobierno no puede ser unitario. Eso es una dictadura. El gobierno tiene que ser dialogante. Hay que contrastar. Es verdad, alguien me va a decir que la responsabilidad del hogar delante de Dios es del marido. Es verdad, responsabilidad, pero no dominio. Y esto tiene mucho que ver con este concepto de Dios. Dios resuelve el problema creando para Adán ayuda idónea. Y ahí tienes la creación de la mujer. Y lo más sorprendente es que Dios trae los animales del campo a Adán, ¿para qué? Para que le ponga nombre. Porque era el rey. Era el que tenía autoridad. Y con esa autoridad yo quiero que este se llame así y el otro porque manda sobre ello. Pero cuando Dios crea a la mujer, Adán no le pone nombre. Simplemente dice, es varona. Porque fue tomada de mí. De otra manera, es como yo, pero diferente. ¿Entiendes esto? Solo cuando Adán peca es cuando le pone nombre. De manera que dice Adán, cuando viene el pecado, dice, te llamarás Eva. ¿Por qué? Porque aquí mando yo. Y claro está, Dios le dijo a la mujer, mira, lo que tú has hecho tiene una consecuencia. Tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará. Nunca Dios tuvo ese pensamiento. Por tanto, tenemos que ir recuperando para los creyentes que vivimos en el Espíritu, que hemos sido regenerados, tenemos que retomar la condición moral y espiritual que estaba en el pensamiento de Dios. Es verdad que el pecado va a afectarnos de alguna manera y va a desviar nuestras cosas y va a generar problemas en el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero el matrimonio es una institución divina para la sociedad, no para los creyentes, sino para el hombre en general. Capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 22. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, costilla aquí es una traducción, está bien, pero realmente en el hebreo dice hueso. Del hueso que Dios tomó del hombre, construyó, dice también el hebreo, una mujer. Ahora, mirad algo, ese capítulo es muy interesante, ¿no es esto? Adán, a dormir. Adán despierta. Y cuando Adán abre los ojos, ¿qué ocurre? Delante de él está Eva. Se durmió en estado imperfecto. No es bueno. Despertó en estado perfecto. Porque ya estaba Eva ahí. Es todo una sensibilidad tremenda la que descubrimos en ese capítulo de Génesis. Ahora, la enseñanza fundamental es esta.
Dios como padre trae a su hija a su marido y se la entrega. Y dice al hombre, ten mucho cuidado con ella porque es mía. Yo te la doy para bendición tuya, pero tú tienes que honrarla porque es el regalo máximo que yo puedo hacerte para salir de un estado imperfecto y pasar a un estado perfecto. Y el hombre la recibe como un don divino. Si me ayudáis un poco, por favor, Proverbios capítulo 18 y versículo 22. Quien lo tenga, léalo. Esos que tienen Biblias electrónicas no pueden fallar, lo tienen rápidamente. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Bueno, esa traducción, que es una traducción correctísima, tiene, no olvidéis que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento tiene unos conceptos idiomáticos distintos al Nuevo, ¿verdad? Lo que está diciendo, el que halló esposa halló lo bueno, porque es el estado perfecto. Halló lo bueno y halló, encontró, recibió la benevolencia, la bondad, la misericordia del Señor. Por tanto, si ese es el regalo de Dios, ¿cómo tiene que ser tratada la esposa? Con todo honor. Y Pedro lo va a decir en su epístola, lo veremos también dentro de un momento, dice que tenéis que tratar a la mujer como a vaso más frágil y como heredera de la gracia de la vida. Ahora hay algo muy importante. Dios diseñó un matrimonio para una unidad indisoluble, es decir, para una unidad permanente. Y diseñó un matrimonio de un hombre y... Bueno, no encaja demasiado esto hoy, ¿verdad que no? Hoy el matrimonio para el mundo es un hombre y una mujer. Bueno, eso ya es muy antiguo. Mejor dos hombres o dos mujeres. Pero Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos. Cuando un hombre se casa con una mujer, hay antes dos yos, el yo del hombre y el yo de la mujer, que se convierten en un nosotros. No, se convierten en un yo, porque los dos son una sola carne. Cuando tú rompes un matrimonio, no simplemente destruyes una unidad, matas un yo. No hay más recuperación para eso, porque serán los dos una sola carne. Y claro está, cuando vienen los judíos a preguntarle a Cristo, oye, maestro, ¿podemos divorciarnos de la mujer por cualquier cosa? Porque Moisés lo mandó. Cristo dice, para, no lo mandó. Lo consintió, lo permitió por la dureza de vuestro corazón. Pero Cristo no apela a la situación del entorno ni del pasado, apela al origen, pero al principio no fue así. De manera que el matrimonio es un mandato de Dios y por tanto en la creación y demás es un mandato trinitario. La unidad del matrimonio es instituida por Dios, es una unidad establecida por Dios y excluyente. Tomará el hombre a su mujer. ¿Notáis esto? No es a una mujer o a dos mujeres. Tomará el hombre a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero además también es una relación que se manifiesta reconocida. El hombre dejará de vivir con su familia y de depender de sus padres para pasar a establecer una nueva unidad ¿con quién? Con su mujer. Quiere decir que cuando un hombre se casa, la vinculación con sus padres concluye no en el sentido de honrarlos, ¿entiendes? No en el sentido de preguntarles por cosas de la vida, porque el hijo nunca será tan sabio como el padre por una sola razón, porque tiene menos años. Y la escuela de la vida y la sabiduría de la vida la dan los años. El hijo debe comportarse de esta manera y es fantástico poder ir a los padres y preguntarle ¿qué harías tú con esto? Ojo, es una consulta, no es un mandamiento. La peor desgracia para una mujer, ¿sabe lo que es?
casarse con un hijo de mamá. ¿Me has entendido? No sé si suena mucho por aquí. Viene la mujer y le hace una rica comida como uruguayos de carne. Y se la pone al marido. ¿Te gusta, cariño? Sí, está muy bien, pero tú no sabes cómo cocinaba esto mi mamá. Toma, te voy a dar esta corbata de regalo. Mi mamá nunca me compraría una corbata así. Desgraciada mujer. ¿Entiendes? Lo que tenemos que entender con toda claridad es que tu relación es con tu esposa. Y los acuerdos de tu hogar son entre el esposo y la esposa. Por tanto, Dios establece también una relación permanente. Serán de por vida una sola carne. Ahora, yo leí antes ese versículo que estaban desnudos y no se avergonzaban, para que entendamos que entre el matrimonio conforme a la voluntad de Dios no hay secretos. No es posible. Imagínate que esta mano tuviese un cerebro. Está en mí. Ahora yo quiero decirle, no te enteres de lo que yo hago. Diría, ¿cómo no voy a enterarme si estoy dentro del cuerpo? Naturalmente me entero. Esto es lo que a veces queremos los maridos, que las mujeres ignoren de nosotros. Pero si hay transparencia conforme a la voluntad de Dios, el marido y la mujer no tienen secretos. ¿Me estáis siguiendo? ¿Ocurre esto habitualmente? Yo no voy a hacer preguntas, simplemente quiero hacer sugerencias. Pero hay algo más. El matrimonio es un pacto con juramento. Tú vas al libro de Malaquías, por ejemplo, y ves que hay un Dios, el Dios de los cielos, que está disgustado y que dice, no voy a oír vuestras oraciones. ¿Por qué? Porque estáis llenando de lágrimas mi altar. ¿Y cuáles son las lágrimas? Las que vuestras mujeres están vertiendo por vuestro maltrato. Y traslado esto al Nuevo Testamento y vengo a escuchar aquellas palabras del apóstol. Trata bien a tu esposa para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces decimos, la iglesia está orando mucho y no hay respuesta. Uno de los problemas es que hay que preguntarse cómo está la relación matrimonial de los hogares que oran. Y esto es vital, pero de tremenda importancia. ¿Por qué? Porque Dios es garante del matrimonio y testigo de cargo contra el que ofende. Es algo muy serio. Es más, cuando el escritor del libro de los Proverbios habla de la adulterio y todas estas cosas, dice que esa mujer se olvida del hombre de su juventud y del pacto de su Dios. Avanzamos un poco. Nosotros no creemos en la iglesia sacramental, ¿verdad? No. Los sacramentos no dan ninguna, no son un camino para la bendición ni para la fe. No creemos en esto. Pero tenemos que creer que el matrimonio es un pacto bajo juramento. Que la persona que se casa, sobre todo si es creyente, promete, jura delante de Dios una vida de relación conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, Dios se constituye testigo de cargo cuando tú rompes el juramento. ¿Me estáis siguiendo? Muy bien. Ahora, el concepto de autoridad del hombre, eso sí que me interesa muchísimo. El concepto de autoridad lo hemos visto al principio, hace un rato. Dios constituye al hombre como autoridad suprema aquí en la tierra y el hombre ejerce la autoridad poniendo nombre, pero no puso nombre al principio a su esposa hasta después del pecado. Yo creo que es después del pecado cuando el hombre dice por primera vez en la historia, en mi casa mando yo. Y aquellos hombres de entonces
cuando se casan con dos mujeres, le dicen a las mujeres, ojito conmigo, porque yo un día tropezó un joven conmigo en la calle y le pegué un mamporrazo. Andar con mucho cuidado vosotras, porque yo soy el que mando aquí. Es situación de pecado. Es problema del pecado. Ahora, cuando voy al Nuevo Testamento, me encuentro con que la misma enseñanza de la institución matrimonial en el Antiguo Testamento es trasladada por Cristo al Nuevo y por los apóstoles también. Dejad de recordaros lo que dije no sé cuánto estos días atrás, y es que no hay nada escrito en el Nuevo Testamento de parte de los apóstoles que no sea desarrollo del pensamiento de Jesús. Los apóstoles no escriben nada ellos por su cuenta. Es el desarrollo del pensamiento de Cristo. De manera que cuando el apóstol Pablo habla de que no puede haber una rotura matrimonial, no debe haber una rotura matrimonial, está apelando a ese mismo pensamiento y está apelando también a las leyes sociales de entonces, que mientras el marido viva, la mujer está vinculada al marido por la ley ¿de qué? Del marido. Y es muy interesante ese versículo porque no está aplicando solamente a la ley romana, que también garantizaba el matrimonio. Puede cambiar esa ley, puede pasar, pero habla de la ley del marido, es decir, de la ley original, en donde el marido está vinculado con la esposa y son una sola carne, según el concepto que Dios tenía. ¿Sabe lo que exige esto? Lealtad absoluta. Y Pablo dice que solamente cuando una mujer se une a otro hombre comete ¿qué? Adulterio. Y el hombre también, está claro. No hay que distinguir los mandamientos para un sector, sino para los dos. Por tanto, la lealtad matrimonial es total. Alguien me dirá, yo soy fiel a mi mujer. Jamás de los jamases he hecho nada que pueda incurrir en este pecado. No lo digas muy alto. Porque Jesús dijo que el que ve otra mujer para codiciarla ha cometido adulterio delante de Dios. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no puedes hacerlo es porque no has alcanzado la posibilidad, pero está en tu deseo. ¿Notáis lo importante que tiene que ver esto? Basta de religión, basta de tradición, basta de sistema. Tenemos que volver a la Biblia tal como la Biblia enseña y como la Biblia dice. Y yo sé que estoy delante de hombres que me van a decir, si lo preguntase, yo nunca veo una mujer. Hay un versículo que dice, no mintáis los unos a los otros. Tú vas por una calle de la ciudad y viene un monumento de estos por ahí caminando y tú no lo ves. ¿Cómo que no lo ves? Pues claro que lo ves. ¿Y lo ves o no lo ves? ¿Cierra los ojos o no? No cierra los ojos, lo ves. Pero el problema no es verlo. El problema es que cuando pasa a tu lado hagas así. Eso es otro problema. ¿Entendéis esto? De manera que tenemos que tener muy claro cuál es el concepto de vida y de mente espiritual que Dios determina para nosotros. Y cuando hablamos de matrimonio, y dejo ese primer punto, cuando hablamos de matrimonio estamos hablando de un estado honroso. Ahí tienes en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. De manera que Dios dice, es honroso. Es decir, es un estado que honra al hombre y que honra a la mujer. Por eso el apóstol Pablo dice que Satanás, que está siempre en contra de Dios, enseña una doctrina perversa y dice que enseña doctrina de demonios, que enseña que es mejor el estado célibe que el matrimonio. Y Pablo dice eso es pecado porque es doctrina satánica que se enseña en los tiempos de Pablo, posiblemente cuando comenzaba ya algún aspecto de misticismo dentro de la iglesia. Bueno, tenemos claro lo que es el matrimonio. Bien, entonces vamos a otro punto. El aspecto del testimonio.
Cuando el cristiano se convierte a Cristo, se convierte en testigo de Cristo. ¿Lo tenemos claro también? La vida cristiana es vida de testimonio. Y cuando Cristo manda la evangelización, establece la evangelización, te vas al Evangelio según Mateo, y la evangelización de Cristo es una proyección para hacer discípulos. Id a las naciones y haced discípulos. Es decir, enseñadles los elementos necesarios para que me sigan. No tengo, dice Cristo, interés en religiosos. Tengo interés en discípulos. Personas que siguen mis pisadas y cumplen mis mandamientos. Muy bien, vamos a hacer discípulos. Voy al Evangelio según Marcos. Ya sé que hay partes y hay personas que dicen que esa parte extensa, larga del cierre del Evangelio no está en los mejores originales. Bueno, para ellos, yo voy a aceptar que está, y están algunos, por lo menos. Muy bien, y la evangelización ahí se establece de esta manera. Ahora, id por todo el mundo y predicad el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El texto es muy interesante. Mientras vais por el mundo, predicad el Evangelio a todos cuantos podáis alcanzar. De momento está hablando, en primer lugar, de enseñar a los que van a ser, a los que son salvos. El segundo, de la necesidad de predicar el Evangelio. Pero me voy a Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Y el Señor está para subir al cielo y le dice a aquellos: esperad aquí tranquilitos, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Me seréis testigos. De modo que la evangelización tiene que ver con el testimonio visible ante el mundo de la vida de los cristianos. Hay hermanos por ahí que dicen que el cristiano se manifiesta ante el mundo en lo que sigue en Marcos capítulo 16, tendrán señales, hablarán lenguas, echarán demonios, etcétera, etcétera. Y este es el gran testimonio, ¿verdad? Pues no. Porque resulta que yo soy sordo-mudo y no puedo predicar el evangelio. Entonces tengo un problema. Lo que está diciendo es que las grandes señales que hacían en tiempos apostólicos ponían de manifiesto que Cristo había resucitado. ¿Está claro? Ahora, el testimonio transformador que el mundo necesita hoy no son milagros de sanidad, ni lenguas, idiomas que se hablan. Lo que necesita el mundo de hoy son vidas cambiadas por el poder de Dios. Ahí tienes el ejemplo del endemoniado de Gadara. Después de que el Señor lo libera, el endemoniado sigue a Cristo hasta la barca. Al fin y al cabo el pueblo lo echa de su lugar, y el endemoniado se para en la ribera del mar y dice a Cristo: hazme un sitio en la barca. Yo quiero ir contigo. Quiero verte por la mañana cuando tú te levantas. Quiero admirarte. Quiero oír tus palabras. Quiero ver tus milagros. Y el Señor le dice: no, tengo una misión para ti. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas hizo Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Me permites que vuele un poquito en mi imaginación? Bien, pues lo voy a hacer. Y ahí tienes el endemoniado viendo cómo la barca se va perdiendo en la distancia. Y él, tal vez un tanto triste, vuelve a su casa. Y habla a los suyos de lo que Dios había hecho con él, y su familia encantada, y su hombre distinto. Y de pronto él sigue predicando por allí a unos y a otros, y ahí en la esquina de la calle, estoy contextualizando como el tiempo de hoy, ahí viene uno, ¿sabes quién? Uno de los dueños de los cerdos. Viene con la cara muy larga, muy enfadado, y este se acerca y le dice: quiero hablarte de Jesús. ¡De Jesús!
que me han costado por lo menos, no sé cuántos tendría dueño ese de los cerdos. Es paréntesis, me hubiera encantado ver eso. ¿Tú te imaginas 2000 cerdos endemoniados? Eso sería un espectáculo. Ya es gritón el cerdo endemoniado, excusa decirte lo que debieron haber armado. Pero bueno, no es esto lo importante. Lo importante es que este hombre le dice, me ha arruinado. Déjame de Jesús. Y él se para un poco y le dice, es que tú no has sentido nunca el dolor del hierro en las muñecas cuando me atabais a las piedras. Y tú no has sentido o no has gustado nunca los golpes que yo me daba con las piedras en mi cuerpo. Y tú nunca sentiste rugir el fuego del infierno del alma. Cristo me ha cambiado. De modo que cuando Cristo vuelve, dice el Evangelio que le estaban esperando. ¿No hagas esto? La vida cristiana es una vida de testimonio de Jesús. La sociedad de hoy está harta de mensajes teológicos sobre Cristo. Necesita ver cristianos con vidas cambiadas por el poder de Jesús dentro del matrimonio. ¿Crees que tenemos que ser testigos de Cristo, no? Bueno, pues sí. Resulta que Pablo está escribiendo la carta magna de la Iglesia, Epístola a los Efesios. Ha hablado de cosas difíciles de entender. Habló de la Iglesia no desde Hechos 2, sino desde el pensamiento de Dios en la eternidad. De manera que la Iglesia no es un accidente histórico en la vida de los hombres, yo diría hasta en la experiencia de Dios, de modo que como el pueblo de Israel rechazó a Cristo, vamos a colocar la iglesia y vamos a montar la iglesia y vamos a poner la iglesia, porque si no perdemos el tiempo. Dios piensa en la iglesia desde la eternidad. Y ahí lo remonta Pablo. Pablo comienza a hablar de iglesia y de salvos, enlazándolos con el pensamiento eterno de Dios. Y habla de la iglesia y de la estructura de la iglesia y del testimonio de la iglesia y todo esto. Y yo me imagino que de pronto Pablo le dice al que estaba copiando al dictado la carta, oye, ¿cuánto papel nos queda? Bueno, no había papel. ¿Entendéis que estoy hablando en el idioma? Y un poquito, no mucho. Y Pablo dice, ¿me habrán entendido los lectores de esta epístola lo que yo dije de la iglesia? Voy a ponerles un ejemplo. Y dice, sometiéndose unos a otros. Las casadas sujetas a los maridos y los maridos amando a sus mujeres. ¿Saben lo que está diciendo? Voy a poner el ejemplo de todo cuanto yo he dicho antes. Y esto es enormemente importante, porque mis hijos no van a conocer cómo ama Dios si no lo ve en el amor que yo profesé a mi esposa. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, Pablo entra vertical, con la espada desenvainada para decirnos algunas cosas. Primero, maridos, no podéis testificar de Cristo si no amáis a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Así de claro. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestra mujer. Perdóname, si yo pudiera sacar ese versículo y echarlo a la papelera, lo haría con mucho gusto. Maridos, amad a vuestra mujer. Bueno, Pablo, está bien. Ya. Voy a amar a mi mujer. Chao. Y dice, no te vayas. Aún no terminé. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hombre, no voy a poder amar a mi esposa nunca en la dimensión de amor de Cristo. Él es amor absoluto, ¿verdad? Dios es amor. Pero me dice, ama a tu esposa con la misma calidad de amor con que yo amo a la iglesia. Y una de las cosas es un amor desinteresado. Yo digo, amar a la esposa, vaya carga, y amarla como tú amaste a la iglesia, vaya carga. Y dice Pablo, espérate un poquito, que ahora hay que terminar. Y se entregó a sí mismo. No es verdad que nosotros los hombres pensamos que quien tiene que entregarse al hombre es la mujer, ¿sí o no?
Bueno, no es normal. Y cuando no lo hacen de una manera muy, pues nos separamos mucho, porque al fin y al cabo eso. Pero resulta que dice al revés, que eres tú el que tienes que entregarte a tu esposa. Porque así hizo Cristo con la iglesia. ¿Notas cómo cambian las cosas? No es una exhortación de lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Es un enfrentamiento directo con el ejemplo de Cristo. Y no podemos eliminar esto porque para eso estamos aquí, para vivir la vida de Cristo en nosotros. Amor sincero significa dar sin recibir o sin esperar recibir nada. Yo no amo a mi esposa porque me cose los botones o me limpia las manchas de grasa o no sé qué. Yo no amo a mi esposa, no debo amar a mi esposa por condicionante, sino por necesidad de amar. Porque si Dios no ama, dice que se niega a sí mismo, ¿o no? Claro, porque Dios es amor. De otra manera, si Dios no ama de esa manera, dejaría de ser Dios. Y me dice, tú exactamente igual en relación con tu esposa. ¿Creéis que cambiaría la vida o no? Voy a ir un poco más. En la carta primera a los Corintios, Pablo habla de amor. Si yo tengo esto y aquello y no tengo, ¿qué? Nada soy. Bueno, es que yo amo mucho a los hermanos en la iglesia, fíjate, estoy desde la mañana hasta la noche. Para. No vayas tan allá. ¿Amas a tu esposa de esa manera? Si no amas a tu esposa en esa forma, lo mejor que puedes hacer es dejar el ministerio. Porque el que no ama como fue amado, su vida es un ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. ¿Es desafiante el tema o no? ¿Os dais cuenta que por mucho tiempo hemos estado buscando temas de llamada ética religiosa, ética evangélica, a través de mandamientos? Pero aquí la Biblia va mucho más allá de mandamientos. Está hablando de expresión de vida. No puedes vivir la vida cristiana si no actúas de esta manera. ¿Algo más? Bueno, yo amo muchísimo a mi esposa. Bien, está bien. Pero, ¿quieres leer, por favor? Echarme un cabo también. Colosenses 3:19. A ver, ¿qué dice eso ahí? Vamos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo no sé, bueno, los mayores seguro que sí, los más jóvenes hablar de limas. ¿Sabéis lo que es una lima, verdad? Hablar de limas a los más jóvenes solamente conocen las de las uñas y poquitas cosas más. Pero yo he estado en la dirección de un grupo de empresas, de un holding de empresas, y una de las empresas era una empresa que tenía que utilizar ajustes en materiales duros como el hierro o acero. Y ahí venía el capataz y decía a uno de ellos, oye, que esta pieza no encaja, tienes que bajarle por lo menos 3 milímetros. Iba allí al cajón de las herramientas un limatón, que le llamaban lima con dientes bien fuertes, 2 pasadas de lima, encajaba. Le había limado lo que sobraba. ¿Sabes lo que dice Pablo? No seas áspero con tu esposa, no uses la lima con ella. Trato afable. No basta con que le digas, te amo mucho. Tienes que ser afable con tu esposa. ¿Por qué? Porque Cristo no es con la iglesia. ¿Tú has visto a Cristo golpear a la iglesia alguna vez? No, es más. Una iglesia que le dice a Cristo, no me interesa mucho, a la calle. La Odisea. ¿Qué hace Cristo? He aquí estoy a la puerta. Y ya. No está golpeando. Y voy adelante y digo, oye, Señor, me estás poniendo muchas cargas encima, pues toma otra más. En Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16, Malaquías habla de fidelidad absoluta. Ahora, escúchame por favor, yo sé que tú lo sabes muy bien.
estoy con personas que conocen la Biblia. Fidelidad absoluta no significa que tú estés con otra mujer. Fidelidad es mantener una línea de transparencia con tu esposa permanentemente. Y vuelvo a recordaros lo que dije al principio, que la esposa no tenga nada que desconozca de su marido. Estaba una vez en la iglesia y vino un hermano que tenía una industria y estaba pasando por un momento un tanto complejo de tensión financiera y demás. Y le dije, ¿qué te pasa? Te veo un poco. Y me contó. Y dijo, y el problema, como tú sabes muy bien, es que el dueño de la empresa pasa los problemas y no los puede decir a nadie. Yo le dije, bueno, ¿y qué dice tu esposa de eso? Y dice, no, esto no es para mi esposa. ¿Te das cuenta? Esa persona no está siendo fiel ni leal con su esposa. Porque son los dos una sola. Yo sé que los ancianos van a decir, sí, pero cuando yo tengo un asunto del Consejo de Ancianos, no puedo ser entonces fiel, porque no se lo puedo decir a mi esposa. Bueno, está bien, no voy a entrar por ahí, pero no te olvides que muchas veces en nuestra sacrosanto grupo de iglesias, de asambleas de hermanos, las mujeres no pueden ejercer autoridad, ¿verdad? ¿Seguro? Bueno, pues te voy a poner un ejemplo. ¿Me lo permites? Reunión de consejo de ancianos. Martes por la noche. Discusión. Va don Luis al consejo anciano. Doña Luisa se queda en casa. Y resulta que cuando llega a casa don Luis, doña Luisa le dice, ¿qué tal la reunión? Bien. ¿De qué tratasteis? No te corresponde a ti. Ya doña Luisa tiene así la cara larga. De modo que el miércoles, cuando viene a comer, le dice, ¿de qué tratasteis ayer? No te lo voy a decir. Voy a hacerlo corto. Jueves, viernes, al fin y al cabo ya lo aguanto más. Pues mira, hablamos de esto y de esto y de esto y de eso. ¿Y de eso qué acordasteis? Bueno, acordamos esto. Ah, no, de manera ninguna. De manera que don Luis llega el domingo por la mañana a la iglesia y reúne a sus miembros de consejo y le dice, el espíritu me dijo que debemos cambiar el acuerdo. ¿El espíritu de quién? De doña Luisa, que está ejerciendo autoridad en la iglesia a través de quién? A través de su marido. Pero esto no justifica que la esposa conozca las peculiaridades de la vida de su marido. ¿Está claro? Hay cuestiones pastorales que hay que reservar y ella tiene que entenderlo de esa manera. Otra cosa más, Dios me dice, y tienes que mantener con tu esposa comunión permanente. La comunión permanente se mantiene con la esposa no solo porque es esposa, sino porque es hermana en Cristo. Y uno de los conceptos que tenemos que recuperar con toda urgencia es el concepto de comunión eclesial. La comunión eclesial, lo dije el otro día, no es asunto horizontal. Yo no tengo comunión con este hermano porque me resulta simpático o tal. Yo tengo comunión con un hermano desconocido totalmente para mí y que además me puede resultar muy antipático por una sola razón. Porque nuestra comunión horizontal es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y si tú no mantienes comunión, no quiere decir que cooperes, que colabores, que trabajes. Pero si tú no mantienes comunión con tu hermano, a quien Cristo no ha puesto fuera de su comunión porque tenga pecado sin confesar, ¿sabe lo que estás haciendo? Poniendo a Cristo fuera de comunión en tu vida. ¿Y separados de mí? ¿Os dais cuenta cómo todo está involucrado? Y como los problemillas matrimoniales afectan tremendamente la marcha y el desarrollo de la iglesia, comunión
permanente. Ahora, la comunión permanente exige también la restauración. ¿Hay problemas en el matrimonio? ¿Discutiste alguna vez con tu esposa? Yo nunca, bueno, nunca hace media hora, pero sí que discuto. Y sobre todo, cuando tú te levantas por la mañana, decimos en España con el pie izquierdo, no sé por qué dice él, pero te has levantado cruzado y resulta que ¿a quién encontraste más cerca de ti? A tu esposa. ¿Quién paga las circunstancias de tu enfado? Tu esposa. Y tú sales de tu casa y das un portazo a la puerta para que la esposa se entere que salió el jefe. Y ahí pasa todo el día y llegas por la noche. Abres la puerta fuertemente para que sepa que entró el jefe. Y te sientas en el sillón. Y tu esposa estaba viendo un programa de cocina en la televisión y tú le sacas el mando y pones el fútbol. ¿Por qué? Porque tú eres el jefe. Y naturalmente hay un problema de relación, enfado entre ellos y tú dices, ya vendrá. ¿Qué estás pensando que tiene que hacer? ¿Quién tiene que dar el primer paso en la restauración cuando hay un enfado? ¿El marido o la mujer? ¿Quién? Bueno, eso lo decir porque estamos hablando de marido, ¿verdad? Bueno, pues es verdad. ¿Y por qué? ¿Porque es testigo de Cristo o no? ¿Y quién da el paso primero en la restauración de la comunión con la iglesia? Cuando la iglesia no está amistada con Cristo, ¿quién lo da? Cristo. Por tanto, tú tienes la obligación de dar el primer paso en la restauración de la comunión con tu esposa. Y mientras tanto, procura no orar, porque tu oración está estorbando. Bueno, Pablo dice también que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A mí me encantan los enfados en Galicia en verano. Porque claro, el sol en Galicia en verano se pone a las 11 menos cuarto de la noche, de modo que tengo muchas horas para estar enfadado. Y los esquimales más contentos todavía, porque hay una época en que no tienen día o no tienen noche, siempre es día, hay durante muchas horas. Bueno, pero esas son cosas climatológicas, pero lo que me dice Dios, no te acuestes en relación incorrecta, especialmente con tu esposa. Hermanos míos queridos, perdonadme esta libertad que tengo con vosotros. Hay creyentes que vienen al culto de la cena del Señor, enfadados con sus hermanos. ¿No están en cambio? Y el apóstol Pablo enseña en la carta a los Corintios que en la iglesia en Corinto había personas que rompían la comunión. De modo que yo soy de Pablo, y yo de Cefas, y yo de Apolos, y los más santurrones de quién? De Cristo. Y todos exactamente igual. Y Pablo les dice, el que no mantiene comunión en el cuerpo está comiendo juicio para sí. ¿Y esto es enormemente serio o no? Nosotros ponemos en disciplina, cuando no rectifica, a un adúltero. Bueno, lo castigamos. Él rectificó, pero lo ponemos fuera de comunión igual. Pero esto es otro asunto diferente. Pero lo ponemos en disciplina porque hay que restaurar esa vida, ¿verdad? Me parece muy bien. Pero tú has oído alguna vez poner fuera de comunión a un hermano porque es un maldiciente. ¿Lo oíste? Pues eso es un pecado. ¿Oíste poner fuera de comunión a alguien porque no tiene comunión con los miembros de la iglesia? Mis hermanos amados, mis queridísimos hermanos, cambiemos el chip. Tenemos que tomar las cosas conforme a lo que Cristo hace. Tú sabes que Cristo pone el ejemplo tremendo de perdón cuando, por ejemplo, Pedro va al Señor aquella noche y le dice, no, aunque todos te abandonen, yo no. Pedro, no hables demasiado.
Voy a morir por ti si es necesario. Pedro, esta noche me vas a negar. Y ahora el mar de Galilea. Y ahora Cristo, los discípulos y Pedro. ¿Y qué hace Jesús? Simón, ¿me amas? Sí, Señor. Te amo mucho. ¿Seguro? Sí, Señor, te quiero. ¿Estás seguro? Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. ¿Y cómo interpretamos eso? Bueno, generalmente la interpretación es esta. Ha negado 3 veces y Cristo le pide una declaración de amor 3 veces. ¿Es así la interpretación? ¿Qué va? ¿Qué va? Lo que Cristo dice después de cada vez que le contesta Pedro, ¿sabes lo que es? Tú lo sabes muy bien, conoces la Biblia. Apacienta mis ovejas, pastorea mi rebaño. ¿Sabes lo que está diciendo Cristo a Pedro? Si no me amas verdaderamente, y 3 veces repetido una cosa para un hebreo es una no, gracias, es un superlativo absoluto. Si tú no me amas, no puedes pastorear mis ovejas. Porque ya el problema con Pedro está resuelto. Porque Pedro salió fuera y lloró amargamente. ¿Te das cuenta de esto? Yo os invito a que volvamos sin condiciones a la Biblia y que veamos esta realidad. Algo más, bueno, sabiduría en el trato. Oye, si estuviesen las mujeres, estarían tomando nota de eso. Y mañana cuando tú abras en tu casa la puerta de tu armario, de tu placard, decís por aquí, no sé cómo decís el nombre, ahí la lista. Por eso está muy bien, allí no está. Pero vamos a avanzar en este punto. Sabiduría en el trato. Carta primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hermanos míos, amados, la Biblia no dice que la mujer sea más frágil que el hombre. No lo dice. Dice cómo a vaso más frágil. La mujer, ¿sabéis que es más fuerte psicológicamente que tú y que yo? Cuando a mí me duele una rodilla, el otro día le decía a Andrés, pobrecito Andrés, lo he cargado durante todo este tiempo, le decía, oye Andrés, hoy me duele un poco la rodilla. Cuando me duele mucho la rodilla, en mi iglesia, al mediodía lo saben todos mis hijos. Y si me sigue doliendo, a la tarde lo sabe la iglesia. Yo he visto mujeres sufriendo tremendamente y sin abrir la boca ni decir una palabra. Son más fuertes psicológicamente que nosotros. Mucho más. Pero lo que me dice es, tu mujer es un vaso de honra que Dios te da. Trátalo así. Cuando tú compras un vaso especial, una figura de porcelana, no sé lo que, caro, normalmente te dan un certificado de garantía, ¿verdad? Ese certificado el vendedor puede ponerle lo que quiera, pero internacionalmente hay que poner un número, una barra y otro número. De modo que tú te compras un vaso de cristal de Bohemia y en el certificado, aparte de todo lo que ponga, pone, por ejemplo, 3/2. ¿Sabes lo que significa? Que de ese vaso solo se han hecho 3 iguales y tú tienes el número 2. Y ahora Dios te ha dado un vaso. Es un regalo suyo. ¿Sabe lo que tiene ese vaso? 1/1. Y Dios te dice, cuídalo. Porque es un regalo de la gracia. Y este trato respetuoso exige varias cosas. Primeramente, bájate a tu esposa, por favor, para entenderla. Es que hoy he estado muy enfadada. ¿Le has preguntado por qué? ¿Por qué no me habla mucho? ¿Le has preguntado cómo está anímicamente? De manera que el marido se baja al trato respetuoso de sabiduría
en las relaciones físicas con su esposa. La esposa no es un instrumento de placer, es tu compañera de vida. Y no siempre está dispuesta, porque no siempre está psicológicamente hablando esto disponible, porque tiene un problema. Hablaste con ella. Tienes que cuidar a tu mujer psíquicamente, porque a veces la mujer, a medida que pasa el tiempo, y yo estoy hablando de matrimonios que tenéis mucha experiencia más que yo en esto, tú sabes que después del parto muchas mujeres entran en depresión. ¿Lo sabes? Bueno, pero claro, como la depresión no puede ser nunca de un creyente, entonces tiene un pecado. Hermanos míos, yo digo todas estas cosas porque es hora de terminar con historias que arruinan a muchas personas. Un creyente puede tener una tremenda depresión. Porque creyentes como Elías estuvieron deprimidos. Y Cristo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. A veces entra en depresión un creyente y el platonismo que anda por nuestras iglesias de siempre, le decimos, puede estar enfermo un creyente de un órgano del cuerpo, pero no de la parte espiritual. Eso es ignorancia absoluta. Un creyente muy bueno, muy fiel, muy firme, puede estar enfermo del estómago o no. Oye, Pablo le decía a Timoteo, toma un poquito de vino porque tienes problemas de esto, ¿verdad? Bueno, qué bueno, Pablo. Bien, esto, pero eso de que un creyente entre en depresión y no quiera ir siquiera al culto y no quiera leer la Biblia, eso es que tiene algún pecado espiritual dentro. No es verdad. Un creyente puede enfermarse del estómago y puede enfermarse de la cabeza. Y puede entrar en depresión. Y lo que el creyente en depresión necesita es la compañía sabia de los miembros de su entorno, sobre todo si es su mujer. Hace un tiempecito en una iglesia, ahí en Galicia, vino una hermana, madre de la esposa, qué rollo digo, suegra de un anciano, ya está, además de suegra de un anciano, bien. Y me dijo, oye, tengo mi hija está pasando por una depresión y mi yerno no entiende eso. Y me contó. Y me dijo, y yo sabía, porque claro, estaba en una iglesia, ¿sabe lo que significa esto, no? En una iglesia del estilo de una olla a presión sin válvula, cerrada. De modo que todo cuanto no sea asistencia al culto religiosísimamente es malo. Y aquella pobre mujer deprimida no quería ir al culto el domingo por la mañana muchas veces porque estaba deprimida. Y el consejo de esa iglesia le decía al marido, tú tienes que imponer la autoridad de marido y traerla al culto. Y lo hizo alguna vez y ella estaba bien. Y hablando con él, por fin, me dijo, ¿y qué quieres que haga? ¿Cómo que qué quieres que haga? Si el domingo que viene tu esposa te dice, no quiero ir al culto, porque, no por capricho, porque estoy deprimida, toma a tu esposa, ponla en el coche y vete a caminar con ella por la playa a la hora del culto. Porque tú eres responsable de tu esposa. Y porque la prioridad en la vida cristiana es Dios, familia, iglesia. La iglesia no es tuya, es de Cristo, pero la familia es tuya. De manera que lo que tenemos que hacer con mucho cuidado es atender estas peculiaridades de la esposa. Honor, trato caballeroso. Oh, vaya. ¿Y lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. ¿En dónde? En Proverbios 31. Ahí en Proverbios 31 hay un espectáculo familiar. El padre invitó a los hijos y los hijos vinieron y entraron en el comedor y se sentaron en el comedor. ¿Y quién es la última persona que entra cuando hay una comida familiar? Y ahí viene la mamá.
Y va a entrar la última y de pronto el padre se pone en pie. Y dice delante de los hijos, muchas mujeres hicieron el bien en la tierra, pero tú sobrepasas a ellas. ¡Qué exagerado individuo! ¡Qué marido enamorado! ¿Entiendes? De modo que este hombre dice delante de los hijos, queridos hijos míos, esta mujer es la que ha mantenido el equilibrio de este hogar. ¿Cuántas veces tomas la mano de tu mujer en tu casa y te sientas a su lado y le dices gracias por lo que estás haciendo por mí? ¿Tienes esto? ¿Algo más? Bueno, Pérez Millos corta ya porque mañana no te va a saludar nadie. Bueno, el que preside la reunión o el que tiene el programa mañana me dice mejor es que te quedes en la habitación, nosotros vamos a otra cosa. Bueno, lo haré, con mucho, no con mucho gusto, pero lo haré. Última cosa, el testimonio cristiano para el marido exige ilusión permanente para su mujer. Y te llevo a un ejemplo del Antiguo Testamento. Hay un matrimonio viejito. Ya tiene los hijos bien mayores, de modo que vosotros sabéis que uno le gusta la caza, el otro Isaac y Rebeca. Son viejitos. Y resulta que siguiendo el ejemplo de su padre Abraham, pues van a un sitio y le dice, no es mi mujer, es mi hermana. Conocéis la historia, ¿verdad? Bien, no hace falta que la repita. Pero el rey de aquel lugar estaba viendo. ¿Y qué vio? Que acariciaba a sus dos viejos acariciados. ¿No te parece muy extraño? ¿Pero qué va a hacer? Cuando tu mujer es joven, bueno, bien, todo eso. Pero ya viejita. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Ese hombre estaba ilusionado con su esposa. A medida que el tiempo pasa y que la esposa comienza a tener patas de gallo, ¿llamáis patas de gallos aquí? Sí. Y resulta que tiene la frente un poco arrugada y no sé qué más y no sé cuánto. ¿Y tú lo ves o no? No. Sí que lo ves porque estás viendo para ella, pero ella también lo ve en ti, ¿eh? No creas que tú no. Bueno, y resulta que cuando la mujer va decayendo en atractivo físico, va aumentando en atractivo espiritual. ¿Qué es lo que permite? Lo que perdura. No hay matrimonio que se rompa si el marido está ilusionado con su mujer. ¿Me sigues? Pero cuando la ilusión se pierde muchas cosas. En la iglesia un domingo por la mañana salíamos y un matrimonio joven me dice queremos hablar contigo. Cuando alguien te dice queremos hablar contigo, ¿sabes qué? No va a ser demasiado agradable. No te van a decir, oye, fantástico, estoy dispuesto a servir más, casi nunca. Pero te van a contar un problema. De modo que nos reunimos, bueno, ¿qué pasa? Creo que no podemos seguir viviendo juntos. ¿Y por qué? Porque se ha acabado el amor. ¿Lo visteis alguna vez? Yo inmediatamente le dije, vamos, tengo que predicaros el evangelio. Porque si se ha acabado el amor en un cristiano, significa que no lo tuvo. Porque el Espíritu Santo no se va nunca del corazón cristiano, ¿verdad? Entonces tenéis que preguntaros, si no amáis, tenéis que preguntaros si habéis nacido de nuevo. ¿Me está siguiendo? Hermanos míos, es que la consecuencia de la relación matrimonial a la luz de la Biblia es enormemente seria. Y quiero deciros que hay que ponerle punto final de una vez por todas a la idea de que el hombre es el señor del hogar. Punto final a ese asunto.
Y punto final al asunto de decir yo soy la cabeza y aquí mando yo. Y alguien me va a decir después, seguramente, oye, te olvidaste del versículo de Corintios. Bueno, Corintios, tengo muchas ganas de llegar al cielo. ¿Sabes por qué? Le voy a decir a Pablo, ven acá. Menudo yo armaste tú con la carta. Y claro, pero ya no se lo diré, ¿sabes por qué? Porque cuando llega allí digo, ¿qué razón tenía? Y era yo el que no lo entendía. Pero bueno, el apóstol Pablo dice, quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios es cabeza de Cristo. ¡Qué versículo fantástico para mí! Y además voy a clasificarlo mejor que lo clasifica Pablo. De modo que digo Dios, Cristo, hombre, mujer. ¿Lo decimos o no? Pues resulta que el versículo no empieza así. No empieza Dios, Cristo, que empieza hombre. O sea, Cristo, hombre. Cabeza en ese versículo no es tanto señal de autoridad, sino de comunicación de vida. Por eso, ¿la vida estaba en Cristo o no? Y Cristo, el varón, fue hecho a la imagen de Dios. La vida del varón tiene que venir necesariamente del único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Cristo es cabeza de vida para el hombre. ¿Y de dónde fue tomada la mujer? Del varón. Luego el varón es cabeza en ese sentido de la mujer. ¿Y de dónde viene la vida comunicativa en el seno trinitario entre las personas divinas? Del Padre al Hijo y del Padre y del Hijo al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que eso de cabeza jerárquica es un tanto tomar el versículo por pelos? Hermanos míos, el privilegio no es mandar. La obligación es amar. Tendríamos que irnos a otro problema para no dormir definitivamente hoy. Y es la relación del varón con la familia, con los hijos. El hijo tiene que ser tratado de tal manera que no se desaliente. Lo dice la Biblia, ¿verdad? No voy a pararme ahí prácticamente nada porque quiero que tenemos hoy. ¿Es posible? Sí. No lo merecemos. Bien. El asunto es que la Biblia dice al padre, trata a tu hijo de forma que no se desaliente. Pongo un ejemplo. Voy a ponerlo. Yo tengo un hijo pequeñito, un adolescente. ¿Sabe lo que es un adolescente, verdad? Una extraña enfermedad que afecta a los chicos y a las chicas durante 3 años. Durante ese tiempo no saben lo que son. Pero tú sí que sabes que tienes un problema. Bueno, tienes un adolescente ahí de esta manera. Y él te trae las calificaciones de las notas del colegio. Y tú ves las notas. Primera materia. Matemáticas, 0. Lengua, 2. Geografía, 1. Educación física, 10. Tú puedes hacer 2 cosas, a ti te da ganas de matarlo, sí, pero ¿qué vas a hacer? Tú puedes hacer 2 cosas. Delante de toda la familia le dices, eres una calamidad, si sigues así vas a vivir recogiendo la basura de los perros de la calle, no vales para nada. ¿Tú sabes lo que hiciste con ese chico? Lo has desalentado. Pero puedes decirle, oye, estas notas no son buenas, ¿verdad? No. Vamos a estudiar los 2. Te voy a echar una mano. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? En el primer lugar, lo has ofendido. En segundo lugar, lo estás ayudando. Esto es lo que Dios hace contigo. Si Dios me tratase a mí como merezco, pobrecito de mí.
Pero dice que cuando la oveja se extravía, el buen pastor va ¿a qué? A buscarla hasta que la encuentra. Hermanos míos amados, hay muchos adolescentes y jóvenes en nuestras iglesias que están en el mundo porque no han tenido el abrazo cariñoso y comprensivo de un padre. ¿Entendemos eso? Y el padre tiene que tratar a su hijo con firmeza. En nuestra sociedad hay que establecer valores. Pero tienes que ser ejemplo a tu hijo. Bueno, yo tengo varios nietos, unos cuantos, y los que agregó Susana, otros más. De manera que tenemos un vagón. Yo no sé si cabe en el vagón, pero tenemos muchos nietos. Mi nieto mayor, que tiene 33 años, nació bastante antes del segundo nieto, y entonces era el niño bonito del abuelo. Le consentía a ese nieto lo que no le consentía a ninguno de mis hijos. Bueno, qué vergüenza. Pero este individuo llega un día y viene a casa por la noche y me dice: abuelo, en casa tenemos el reproductor de casetes, de CDs, de DVDs. Lo tenemos estropeado. Y yo quería ver esta película. ¿Puedo verla en tu computadora? Lo dije bien. ¿Cómo no? Vente para acá. Y hablé con mi esposa, no con Susana, con Esther. Hablé con ella y le dije: mira, hoy vas a dormir sola, porque yo voy a dormir con Pedro, que es el nombre de él, en mi despacho. Abrimos un sofá que yo tenía allí, que se convertía en cama. Ahí dimos vuelta a la pantalla de la computadora, metimos el cassette y vimos la película. Le encantó a él. Yo me aburrí como un gato sin sol o debajo del agua. Bueno, bien. Al final terminó la película y él: gracias, abuelo, te quiero mucho, 2 besos y tal. ¡Pum! Apagó la luz y dije: para. Levántate. ¿Por qué, abuelo? Mira dónde están los zapatos. Ponlos juntos a la cama. Levántate. Mira dónde tienes el pantalón. El pantalón, según había entrado y lo había sacado, estaba en medio de la alfombra. Recógelo. Pero bueno, ¿dónde tiene el abuelo sus zapatos y el pantalón? ¿Dónde? Puestos bien puestos junto a la silla. Tú lo mismo. Pero hay padres que quieren que sus hijos se comporten de una forma absolutamente perfecta y ellos son mal ejemplo para los hijos. Porque yo soy el padre y hago lo que me parece mejor. Es necesario atender a este problema si tenemos hijos que confíen en los padres. Necesariamente tenemos que darle ejemplo de vida a nuestros hijos. ¿Lo entendéis bien? Porque el Padre del cielo es ejemplo para mí. Y porque Cristo no dice: haced esto o aquello, dice: seguid mis pisadas. ¿Lo hemos entendido o no, mis queridos hermanos? Hijos que respetan a los padres nacen cuando hay Biblia en el hogar. ¿Es verdad que de un padre perfecto puede salir un pródigo o no? Pues claro, siempre hay ejemplos, excepciones que confirman la regla. Puede, pero lo que quiero decirte es que en el tiempo actual cada vez hay menos Biblia en el hogar. Yo en España, entre otras cosas, que tengo ganas de dejar también, ¿verdad? Soy redactor de unas notas diarias que se distribuyen en las iglesias evangélicas en general en España, que son de la Unión Bíblica. No sé si hay Unión Bíblica aquí en Montevideo, en Uruguay. Es un grupo de fomenta la lectura de la Biblia. Hay un plan de lectura de la Biblia y hay una nota diaria que ayuda a las personas a lo que hay ahí. Antes de la pandemia, el último año antes de la pandemia, se han regalado 26.000 notas bíblicas del año anterior.
a una organización misionera. ¿Sabéis por qué? Porque no se leen las notas bíblicas. Y no es porque no se lean las notas bíblicas, es que no se lee la Biblia. Y hoy tú tienes en las librerías la Biblia. Y están por ahí peleándose desaforadamente y diciéndole al pobre del pueblo de Dios que la versión nueva versión internacional, es una Biblia dudosa, que apoya o niega la deidad de Cristo y apoya la homosexualidad. ¿Lo oíste alguna vez eso? Se está diciendo. ¿Y cuál es el apoyo de la homosexualidad de la nueva Biblia internacional? Pues fíjate tú, aquí cuando se habla de no habla de sodomitas, habla de homosexuales. Cambiaron la palabra. Bien. Y tú vas a la oficina mañana y le dices a tu compañero de mesa, ¿sabes que Juan es sodomita? Y te mira con unos ojos como platos de grande. Dice, yo creí que era de Montevideo. Pero si tú le dices, ¿sabes que fulano es homosexual? ¿Lo entiende o no? Y estos que denigran esa versión dicen que en el canto de la iglesia en 1 Timoteo, dice, él fue manifestado en carne. Y no dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Te das cuenta qué tremendo problema? Es que el texto griego dice él. Porque el sujeto está mucho más arriba. Y dice él. Ah, no, bueno, eso no. Y la Biblia de las Américas tampoco. Porque tiene muchos añadidos. ¿Y Reina Valera? Sí, esa es fiable. Está bien. Y mientras te peleas por saber si es fiable o no, ¿sabes lo que ocurre? No lees la Biblia. Satanás es astuto. Satanás no sabe todo. Satanás adquiere conocimientos en el tiempo. Es un ser limitado. De manera que Satanás comienza el cristianismo y dice, acabemos con el cristianismo. ¿Cómo? Matando cristianos. Y resulta que dice, esto no funciona. Porque matamos uno y aparecen dos. Entonces esto no va. Y va progresando hacia adelante y llega a la Edad Media. Prohibamos la lectura de la Biblia. ¿Fue así? Fue así. Pero resulta que los reformadores leen la Biblia. Y la Biblia se copia a mano y se envía de un sitio para otro. Dice, esto no va. Y llega el momento actual. ¿Quieren Biblia? Bien. Biblia, tantas versiones, Biblia del arco iris, no estoy diciendo ninguna tontería, existe. Biblia de la mujer diligente, Biblia del obrero perezoso, Biblia. Tú te vas a la librería y te compras. ¿Cuántas quieres? ¿20 Biblias? 20 Biblias. El problema no es que tú compres la Biblia, es que la Biblia te tenga a ti. Entonces tienes una colección de Biblias, pero no lees. No marques conducta a tu hijo si no es con la Biblia. Porque en tu palabra he meditado ¿para qué? Para no pecar con nadie. ¿Qué dice Cristo en la oración? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, ¿perdéis algún tiempo? Estoy hablando de perder, utilizando esa palabra incorrectamente. ¿Ocupáis tiempo para contarle historias bíblicas a vuestros hijos? ¿Sabe tu hijo quién fue Habacuc? ¿Le contaste alguna vez la historia de Sansón? Biblia. Y esto ocurre, y voy a terminar, ocurre en la iglesia. Cada vez se enseña menos Biblia desde el púlpito de la iglesia. Haz un ejemplo. Sube al púlpito de la iglesia y di Abdías 1:1.
Miqueas 2. Miqueas. Sofonías. Le dice, ¿qué dijo? Sofonías. Parecen más bien enfermedades que el libro de la Biblia. Y resulta que, como no sé dónde está Sofonías, me voy al índice. Y como no lo abro, está pegada a la página. Y cuando ya el predicador terminó de leer, encontraste Sofonías. Por fin encontré Sofonías. Bueno, son exageraciones mías, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace que en la iglesia tuya, no quiero respuestas, no enseñas Levítico? Si no sabe la congregación Levítico, no entiende Hebreos. ¿Me está siguiendo? ¿Y tú crees que la Biblia entera es inspirada por Dios, sí o no? ¿La predicas toda? Sí, yo la predico toda. Muy bien, me parece muy bien. Y hoy te sientes muy estimulado y predicas el Evangelio según Mateo. ¿Por qué capítulo empiezas? ¿Por el 1 o por el 2? Por 2. ¿Por qué? Porque el 1, genealogía de Jesucristo, hijo de David, y tal, venga, hombres y mandamientos. Navidades de este año. Una de las iglesias que hemos fundado me dicen, oye, el domingo aunque no te toca venir a predicar aquí, ¿puedes venir a predicar por Navidad? Con mucho gusto. Me llama el coordinador del culto de la mañana y me dice, ¿de qué vas a hablar? Y le dije, de Mateo capítulo 1. Oye, al día siguiente me llama y dice, ¿me habrás dicho Mateo capítulo 1 o capítulo 2? Capítulo 1. Y cuando llegué ahí, le dije a esa misma persona, ¿tú puedes hacer la lectura esta mañana? Sí. Capítulo 1 de Mateo. Y yo veía a la congregación con los ojos así. Pero ¿a dónde vamos a parar con esto? Es la genealogía de la gracia. ¿Tiene enseñanza? Es la genealogía de la fidelidad. ¿Tiene enseñanza? Es la genealogía de la vinculación de Cristo con los gentiles. Hay 4 mujeres ahí en la genealogía que no son hebreas. ¿Tiene enseñanza o no? Naturalmente. Toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces léela y predícala, por favor. Y cuando la Biblia está en tu vida y en la vida del hogar, el hogar se mantiene. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Vas a querer mucho a tu mujer? Mi responsabilidad es venir delante del Señor esta noche, hoy. Y es un desafío que quiero dejar con cada uno de vosotros. Haced lo que os parezca. Es necesario que vayas en el silencio de hoy delante de Dios y digas, examíname, Señor. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Y guíame en el camino. Y sal hoy de aquí menos religioso y más identificado con Jesús. Y esto traerá una bendición especial para tu vida, para tu familia y para tu iglesia. Que Dios os bendiga y que el Espíritu de Dios grabe en vuestra alma no mis palabras, que no valen para nada, su palabra santa, para que se produzca en las iglesias evangélicas de Hermanos Libres de Uruguay un avivamiento espiritual que todos necesitamos para nuestra bendición y para la gloria de Dios.